¿A cuántos les gustaría que el plan de Dios fuera que Colombia quedara campeona? Amén. Pues es de lo que vamos a hablar hoy, del plan de Dios. El título se llama El plan divino de Dios para la salvación. No para la selección, no. Para la salvación. Cuando hablamos del plan de Dios, pensamos mucho en cosas triviales, como esa. Que ojalá Dios sacara a Colombia campeona del mundo a nivel futbolístico. O pensamos que cuál será el plan de Dios para mi vida. Y en esa pregunta, ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? Yo le invito a que quite las dos últimas palabras y las borre. Mi vida. ¿Y qué quedaría? ¿Cuál es el plan de Dios? Eso es lo importante. Y es lo que queremos hoy explicar y enseñar. Quiero invitarles a que tenga en la palabra de Dios Romanos capítulo 11. Ya lo leyeron aquí. La hermana Gabriela y el hermano Gerson estuvieron muy juiciosos con la iglesia leyendo Romanos capítulo 11. Y téngalo ahí y vamos a hacer un paneo general de todo este capítulo un poco complicado, controversial, pero que Dios nos dé la sabiduría de poder tener el entendimiento. Hay una frase que dice: el sol derrite la mantequilla, pero endurece la arcilla. Escuche muy bien: el sol derrite la mantequilla, pero endurece la arcilla. Yo tomé muy en serio, cada vez que Dios me permita estar aquí en el púlpito, decirlo, conforme a la ayuda del Espíritu Santo, la verdad. Hace varios años, y ya bastanticos años, se predicó Romanos capítulo 11. Este capítulo hermoso de la Biblia. Y hubo un hermano de la iglesia que no le agradó la enseñanza que trajo el expositor en esos días. Y el hermano tomó la decisión triste de irse de la iglesia junto con su familia. Por eso el sol derrite la mantequilla, pero endurece la arcilla. Yo espero y confío en el Señor que nadie se vaya a ir, ¿no? Y para eso le tengo una advertencia. Mire, hermanos, cuando tengamos dudas, inquietudes, el Señor ha dejado en la iglesia pastores, ancianos, maestros, con quienes podamos dialogar, hablar, quienes nos puedan ayudar a entender la palabra de Dios. Esa es una de las funciones de ellos. Y por eso, después de la advertencia, voy a contarles más o menos Romanos 11, pudiéramos dividirlo fácilmente en tres partes. Una, el remanente de Israel. Dos, la salvación a los gentiles. Y tres, unas conclusiones finales. Eso de manera muy sencilla. Y arrancamos con los primeros 10 versículos, el remanente de Israel. Cuando hablamos de remanente, significa un grupo pequeño, un grupo fiel a Dios en tiempos de persecución o de apostasía, un grupo que Dios mantiene. Yo lo voy a invitar a que leamos juntos el versículo 1. Por favor, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La pregunta grande que se hace el apóstol Pablo es: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué hace el apóstol esta pregunta? Escuche estos versículos. Y estos versículos nos van a ayudar a entender, wow, el apóstol tiene razón de preguntarse por qué Dios si ha o no desechado a Israel. Dice así los siguientes versículos: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís.
a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Vosotros negasteis al santo, al justo, y matasteis al autor de la vida. Los judíos mataron al Señor Jesús. Todo esto son textos bíblicos. Claro, al oír estos textos bíblicos, cabría la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y desechado significa expulsado. ¿Ha expulsado Dios a su pueblo? ¿Sí? Y la respuesta es no, en ninguna manera. Y la otra pregunta es: ¿acaso es permanente la separación divina a Israel por su rechazo a Cristo? No. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Cuando dice que desde antes conoció, es la decisión predeterminada de Dios de derramar su amor y establecer una relación íntima con Israel. Y es algo que se trató de la elección de Dios mismo. Y cuando Pablo hace esta pregunta, debemos entender que Pablo se refiere a desde donde él está en su tiempo hacia nosotros. Ya pasó la crucifixión de Jesucristo, su resurrección, y ahí es donde pregunta Pablo: ¿y ahora qué con nosotros los israelitas? Porque yo también soy judío, dijo él. Pues no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y Dios no lo ha desechado, uno, porque Dios es fiel con Israel. Hay un remanente que se mantiene por la fidelidad de Dios. Pero es un remanente que ha sido escogido por Dios, ¿cierto? Volviendo a los temas futbolísticos, vemos que hubo un técnico que escogió 26 jugadores de fútbol para que representaran al país. Un remanente, pero bien pequeño, ¿cierto? Eso es un ejemplo, una analogía para entender lo mismo. De todo Israel, Dios ha escogido a un grupo por la fidelidad de él y por gracia. Por gracia, sigue diciendo el versículo 2: ¿o no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Y el ejemplo que coloca la Biblia aquí es el siguiente: el de Elías. Acordémonos de Elías, que en esa época también Dios escogió a un remanente. Elías tiene una frase muy, muy chévere, muy espectacular, ¿no? Él siempre decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y resulta que Dios le coloca a Elías a profetizar que iba a dejar de llover sobre la tierra 3 años y medio, ¿sí? Un tiempo largo. Imagínense que eso sucediera en nuestros días, ¿no? ¿Cómo serían los que están preocupados por el cambio climático, no? 3 años y medio sin llover, ¿sí? Pero un día, una vez fue pasando el tiempo, el rey Acab le dice a uno de sus sirvientes, Abdías, y es interesante que la Biblia dice que Abdías era un hombre desde su juventud temeroso de Dios, y le dice: vamos a buscar hierba, vamos a buscar pastos donde alimentar los animales porque van a morir y vamos a quedar sin animales. Y así fue. Cogió Acab para un lado, cogió a Abdías para otro lado, y en el camino se encuentra Abdías a Elías. Y Elías le dice a Abdías: convoca a Acab y a sus profetas, porque vamos a mostrar quién es Dios y quién es Jehová de los ejércitos. Y fue así: se convoca en el monte Carmelo los profetas de
Baal y los profetas, uno solo, en este caso, de Jehová, Elías. Y la propuesta de Elías es la siguiente: vamos a hacer unos altares y donde caiga fuego del cielo, ese es Dios, o es Baal o es Jehová. Y ustedes se acordarán la historia, ¿no? ¿Qué sucedió? Armaron el altar, colocaron el buey, los profetas 450 de Baal. ¿Y qué sucedió? Pasó el tiempo, pasaron las horas, ellos gritaban, danzaban, se sajaban los brazos, sangraban. Y Elías, ¿qué hacía? Se burlaba, ¿no? Decía, ¿será que se quedó dormido? ¿Será que está sordo? ¿Será que no los oye? Pero luego le toca el turno a Elías y pienso yo que Elías complica aún más la cosa porque dice, vamos a colocar en 12 piedras agua para que salga el fuego y consuma al buey. ¿Sí? ¿Y qué hace Elías? Clamar a Jehová, su Dios. ¿Y qué sucedió? Respondió Jehová. ¿Y la gente qué dijo? Que verdaderamente Jehová era Dios y no Baal. Pero segundos después, ¿qué sucede? Elías ora para que vuelva a llover e inicia el proceso con una pequeña nube, ¿cierto? Mientras tanto, Elías agarra a los 400 profetas de Baal y un hombre muy valiente, dice la Biblia, degolló 450 profetas de un Dios llamado Baal. Los degolló. Pero un poquito después aparece una mujer llamada Jezabel, mujer de Acab. Y ella dice lo siguiente: esto que Elías le ha hecho a los profetas, no pasará un día en que se lo vamos a hacer a Elías. Va a morir de la misma manera. Y aquel profeta valiente que acababa de degollar a 450 falsos profetas, ¿qué hizo? Huyó, se escondió, se ocultó en cuevas, salió temeroso y se le presenta a Dios, a Elías. Y ahí donde viene uno de los versículos más interesantes de la Biblia, ¿no? Dice que hubo un terremoto y Dios no estaba ahí. Y hubo un viento y Dios no estaba ahí. Y hubo un fuego y Dios no estaba ahí. Pero hubo un silbo suave y apacible y Dios sí estaba ahí, en ese silbo suave y apacible. ¿Y qué hace Dios? Habla con Elías y Elías le dice que está temeroso porque solo he quedado yo, un solo profeta sobre la tierra. Y ahí es donde Dios le dice, no Señor, uno solo no, yo me he reservado 7,000 profetas, un remanente que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y ahí es lo que dice Pablo el apóstol, de la misma manera, en estos tiempos, ¿qué sucede? Dios se ha reservado un remanente que está buscando del Señor. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, igual que como contó con lo de Elías, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia, desde Cristo a nuestros tiempos, en todas las generaciones, en el pueblo de Israel, ¿sí? Aunque la nación había rechazado a Jesús, miles de judíos han llegado a tener fe en Cristo. Por ejemplo, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, recuerden, después de Pentecostés,
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dios mantiene un remanente con el pueblo de Israel. Esto no hace innecesarias las misiones. Esto de lo que estamos hablando, lo que hace es que las misiones y el evangelismo sea algo exitoso. Y que la salvación descansa es en la gracia, no en las obras. Versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obras. En otras palabras, ese remanente es por gracia y es excluido cualquier esfuerzo humano. Y usted estará de acuerdo conmigo que hoy en día encontramos cómo la gente con esfuerzos humanos quiere ganar la salvación, con peregrinaciones, ¿cierto? O ustedes no están viendo ahorita una peregrinación grandísima de la gente hacia México, Estados Unidos y Canadá. La gente peregrina para ir a ver fútbol. La gente piensa en peregrinaciones para salvarse, laceraciones, limosnas, rituales, promesas, caminar descalzos, procesiones, rezos repetitivos, ayunos obligatorios, cargar cruces, hacer penitencias, y aquí habría un larguísimo etcétera de cómo la gente quiere ser salva. Pero el texto dice muy claro, el remanente fue escogido por gracia, por la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, ese remanente es gracias a la fidelidad de Dios, es escogido por gracia, y hay un remanente entre los judíos a pesar del endurecimiento de Israel. Del endurecimiento de Israel. Seguramente usted sabrá que cuando alguien pasa por unos estudios universitarios, al final de su carrera universitaria tiene que hacer un documento llamado tesis, que es lo que le va a permitir poderse graduar. Y hay algo interesante en esas tesis, que a uno lo obligan al inicio de la tesis a escribir 5 palabras claves. O sea, usted tiene que resumir un trabajo de 200, 300 páginas en 5 palabras. Y si tuviéramos que hacer la tesis sobre Israel y resumir qué fue lo que le sucedió a este pueblo, estas serían las 5 palabras que están en las escrituras. 1. Tuvo Israel celos. Estupor, que significa indiferencia. Incredulidad. Transgresión y endurecimiento. Y de eso es lo que vamos a hablar. Versículo 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Endurecidos como respuesta a su corazón endurecido. ¿Sí? Y eso, que el corazón de los judíos se endurezca, ya había sucedido en la época de Jesús. Escuchen muy bien esto, lo que dice el Evangelio. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, tantas sanidades, tantos milagros, no creían en él. Y a renglón seguido dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo. Y el versículo 8 sigue diciendo, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, de indiferencia. Lo mismo que ocurrió en los días de Jesús. Ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y luego más adelante el versículo 10 de Romanos 11, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Interesante, ¿no? Que por medio de sus oídos no oigan, que no puedan mirar al cielo,
que cuando dice agóbiale sus espaldas era para que no pudieran levantar su mirada al cielo y conocer que hay un Dios tremendo. Tremendo el endurecimiento de Israel. Pero ese endurecimiento ocurrió por dos aspectos. Uno, como un acto judicial de parte de Dios. Y dos, como un propósito divino para que llegara salvación a los gentiles. Seguramente usted estará de acuerdo conmigo que en ocasiones Dios tiene misericordia para salvación, pero hay endurecimiento de las personas para condenación. Para condenación. Hermanos, y ese endurecimiento, y ese estupor, y eso llevar a Israel a celos y a transgresión, sirvió para lo siguiente. Pasamos a la segunda parte del sermón, la salvación de los gentiles. Versículos del 11 al 24. La salvación de los gentiles, derivado del endurecimiento de Israel. Hay una historia muy interesante de una pareja de jóvenes ecuatorianos que eran comunistas, que estaban dedicados al movimiento bolchevique, eran revolucionarios ateos, y tuvieron un hijo, y criaron al hijo en este movimiento comunista, para que fuera un gran revolucionario su hijo, y le colocaron por nombre Lenin. Usted reconocerá ese nombre. Pero el muchacho fue creciendo, este niño, y se hizo joven, y él no quería nada que ver con el comunismo. Él quería ser narrador de fútbol, comentarista deportivo, porque tenía una gran voz, una voz maravillosa. Y mire el plan de Dios, distinto al plan del papá y al plan de él mismo. Los planes de los padres, que fuera un comunista revolucionario. El plan de él, de Lenin, ser el más grande comentarista y narrador de fútbol. Pero el plan de Dios era que él fuera pastor y misionero. Y Dios lo llamó al pastorado y durante 33 años fue pastor Lenin y misionero. Pero hay algo interesante, que Dios utilizó a él porque él fue la voz en español de un pastor muy famoso en Estados Unidos llamado Adrian Rogers. Seguramente usted lo ha oído, y su programa El Amor que Vale. Y la voz que oímos nosotros en español es la voz de Lenin. Lenin de Llanón se llamaba esta persona, este pastor. Pero de pronto dirá usted, quizás me ha pasado tal vez lo mismo, que los planes de mis padres eran unos, que el plan mío era otro, pero el plan de Dios es distinto, es distinto. Y eso es lo que vamos a ver en esta sección, la salvación de los gentiles, el plan de Dios con los gentiles. Versículo 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Por la transgresión de ellos, ¿qué significa? Por el rechazo a Cristo de parte de Israel, se derivó la salvación a los gentiles que habían sido menospreciados por ellos mismos. Por ellos mismos. Y la segunda historia que les traigo hoy para entender la siguiente parte del texto es la de una mujer llamada Hetty Green. Hetty Green fue considerada en el siglo XIX la mujer más rica del mundo. Llegó a tener en esa época 100 millones de dólares. Y su único objetivo en la vida era acumular riqueza y riqueza. Para ello, ¿qué hacía esta señora? Vivía en lúgubres pensiones, tenía un solo vestido para ahorrar jabón, iba a comedores públicos para no gastar su dinero, ¿sí? Seguramente usted tendrá un amigo así. Y fue en los libros de los Guinness Records catalogada como la mujer más tacaña y avara del mundo.
No gastó un peso de sus 100 millones de dólares de la fortuna. Y hasta ahí es conocida y famosa la historia. Entonces yo me puse a investigar y bueno, ¿y qué pasó con la fortuna? Y me da la tarea de investigar y encontré que esta señora Hetty Green tuvo un hijo llamado Edward Green. Y fue todo lo opuesto a su mamá. Agarró el dinero y compró arte, compró lujos, compró joyas, compró mansiones. Llevó una vida excéntrica y se dio toda clase de lujos, contrario a lo que dijo que hizo su madre. Y el versículo 11 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles. Eso fue lo que pasó. Dios entregó la riqueza en Israel, pero esa riqueza de salvación, de vida eterna, de tener a Dios como papá, pasó de ellos a quienes, a nosotros. El versículo dice la defección y su defección. ¿Qué es defección? Y su traición, mire qué palabra tan fuerte. Y su traición vino a ser riquezas para nosotros, riquezas para nosotros. Entonces, hermanos, el plan de salvación de los gentiles es debido a la transgresión de Israel, pero mediante, y en segunda manera, mediante la reconciliación con el mundo. Dios trajo reconciliación con el mundo y es lograr que haya una armonía entre Dios y los seres humanos por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ese era su plan, que hubiese reconciliación del mundo. Versículo 15, porque si su exclusión, ¿de quién? ¿Exclusión de quién? De Israel. Es la reconciliación de quién? De nosotros los gentiles. La reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Primero dice que hemos pasado de vida a muerte, o de muerte a vida. ¿Cómo será? Hemos pasado de muerte a vida, pero otros que estaban y tenían la posibilidad de estar en vida, están en muerte, lo contrario, ¿no? Lo contrario. Y Pablo dice ahí otra cosa interesante. Habla de las ofrendas de las primicias. ¿Qué representaban las ofrendas de las primicias? Esas ofrendas eran las ofrendas de toda una cosecha. Y lo que está diciendo el apóstol es que Israel fueron las ofrendas de la primicia y que nosotros somos ahora esa gran cosecha. Y que ellos fueron llamados a ser una nación santa y que nosotros también somos llamados a ser santos. Bien lo dice segunda de Pedro 1:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nación santa. Hermanos, debido a la transgresión de Israel es el plan de Dios mediante la reconciliación con el mundo. Y el plan de Dios, Pablo lo enseña a través de una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Y es los versículos que vamos a ver. Una metáfora es una comparación. ¿Sí? Una comparación. Por ejemplo, el tiempo es oro. El tiempo no es oro. Pero ¿qué está queriendo decir? Que el valor del tiempo es como el oro. Y la metáfora que va a utilizar ahora el apóstol Pablo para entender la salvación de los gentiles es un olivo. Un olivo. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que hay un olivo, que es el pueblo de Dios en su totalidad. Que hay unas raíces que son las promesas, los pactos que Dios dejó. Que hay unas ramas naturales del olivo, que es el pueblo de Israel. Pero que hay unas ramas injertadas a ese olivo, que somos
los gentiles. Los olivos en el mundo antiguo era una planta muy, pero muy importante. Y generalmente se iban secando algunas ramas. ¿Y qué hacía el judío? Le colocaba ramas más jóvenes y las injertaba para que pudiera seguir dando fruto. El punto de Pablo aquí es que las ramas viejas Israel fueron desgajadas y que las ramas jóvenes en este olivo silvestre han sido injertadas, los gentiles. Y versículo 18, hay una advertencia, dice el apóstol: no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pablo está diciendo aquí: no te jactes, no seas orgulloso. No hay campo en la iglesia de Cristo para el orgullo y mucho menos para el antisemitismo, para odiar a los judíos o para decir: si ve, ustedes ya son desgajados, ahora somos nosotros. No, no te jactes, dice la palabra de Dios. Mire, ¿por qué no serlo? Mire, el mismo apóstol Pablo en Efesios 2 dice: en aquel tiempo, escuchen la condición en la que nosotros estábamos. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y estábamos como sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición de gentiles. Pero bendito sea mi Dios, que hemos sido injertados al olivo. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Quien está en el olivo es gracias a ¿qué? A la fe. No a cuestiones raciales, étnicas, intelectuales o morales. Quien está en el olivo es gracias a la fe. ¿Qué depende que alguien esté en el olivo? ¿Qué hace que dependa? La fe. Hace 8 días el pastor Juan Daniel dijo una frase muy interesante. Dijo lo siguiente: la fe es el medio de transporte de la palabra de Dios al corazón de las personas. Y es una realidad. Y el versículo termina diciendo: teme. Y es lo que no tenemos hoy en día en las personas: temor de Dios. Es como un corolario, una deducción final de Pablo aquí. ¿Qué sucede, hermanos? Hay, según los expertos, catalogados más de 700 temores que puede tener el ser humano. La gente le teme a toda clase de fobias: a la muerte, a perder las posesiones, a perder la salud, a quedarse sin familia, sin amigos, ¿cierto? A muchas cosas. Le tienen miedo a los animales, a las alturas. 700 miedos. Pero en esos 700 no está catalogado el más importante de todos. Teme a Jehová. Es lo que nos pide el Señor. Que tengamos temor de Él. ¿Sí? Y luego viene en Romanos 11 las conclusiones finales. Las conclusiones finales. Voy a darles 3 conclusiones finales. La primera, el misterio revelado. ¿Por qué las conclusiones finales? Porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es una sola temática de Romanos. Y a partir del capítulo 12 empieza a tratar el apóstol sobre cuestiones prácticas y aplicaciones. En otras palabras, nos dio la teoría, luego viene la práctica. Y esas conclusiones de todos los 11 capítulos, no solo del capítulo 11, vienen de la siguiente manera: un misterio que ha sido revelado. Y empieza así: ¿por qué? Porque que es una conjunción explicativa. Y él explica lo siguiente: porque no quiero, hermanos, ustedes hoy, hermanos de la alianza, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En primer lugar, este texto habla del misterio, una verdad que había sido oculta y que ahora es revelada. En segundo momento dice en parte, o sea que la ceguera y el endurecimiento espiritual no se extiende a todos los judíos. Hay un remanente que ha creído siempre. Y en tercer lugar dice hasta que haya entrado plenitud. Eso sucederá hasta que el último gentil, el último elegido de Dios haya creído el evangelio y se haya convertido. Versículo 26, hermanos, versículo 26. Empieza diciendo, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí viene una de las frases más debatidas, controversiales, debatidas entre teólogos, comentaristas bíblicos, maestros del Nuevo Testamento y del Antiguo y muchos pastores. Y luego todo Israel será salvo. La voy a volver a repetir. Y luego todo Israel será salvo. Le voy a decir algunas posturas al respecto. La primera, que todo no significa todo. No todo. Solo un remanente va a ser salvo en tiempos futuros. ¿Sí? Pablo escribió pensando que a partir del momento que él escribió en el primer siglo, todo israelita que crea tendrá misericordia. ¿Sí? Entonces, todo no, una parte, un remanente, es una postura. Y un remanente que tenga fe y que crea. Volviéndonos atrás en Romanos 10:23 dice, y aún ellos si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Todo aquel que crea judío será injertado. Entonces no todos, una parte. ¿Por qué no todos? También porque el versículo dice, y luego todo Israel será salvo. Y luego, una mejor traducción no es y luego, traído del griego, sino y así, y de esta manera. ¿Sí? Y así, y de esta manera, todo Israel será salvo. ¿De qué manera? Con fe, creyendo. De esta manera es que habla esta postura. O sea, todo no siempre significa todo en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No, nadie va a ser aborrecido de todo el mundo. Es una hipérbole, se está refiriendo a un gran número. Entonces, primera postura, ¿quiénes van a ser salvos en el futuro en Israel? Un remanente que crea. Segunda postura, que todo significa todo. Todo Israel, o sea, toda la etnia, todos los descendientes de Israel, todos los judíos, ¿sí? Y eso se ha llamado una salvación, ¿qué? Corporativa de todo Israel. Porque el versículo dice, vendrá de Sión el libertador. Eso lo profetizó Isaías y Jeremías, ¿sí? Y habla de la segunda venida de Jesucristo y que después vendrá un tiempo de tribulación. Y en ese tiempo de tribulación, ahí todo Israel será salvo. Yo me puse a mirar la Biblia y a encontrarle una buena justificación a esta postura y la hay. Por ejemplo, cuando Jonás fue y predicó a Nínive, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué sucedió? Escuchen lo que dice la Biblia. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos.
todo Nínive se convirtió. Entonces esta postura tendría en parte asiento en ejemplos como los de Nínive. Tercera postura, Juan Calvino, un teólogo muy conocido y brillante, dijo que todo significaba todo Israel, judíos y la iglesia. Todo será salvo, tanto judíos como iglesia. Un teólogo llamado Herman Babin dijo, todo significa la suma de todos los remanentes a lo largo de la historia serán salvos. Todos los remanentes. Un teólogo muy conocido en los seminarios bíblicos siempre les coloca a los seminaristas a leer la teología sistemática de Luis Berkhoff. Y él dice que todo es el número total de los escogidos dentro del pueblo de Israel. Todos los escogidos dentro del pueblo de Israel. Y para no quedar yo aquí como tibio, porque hoy en día el que no agarra postura le dicen que es tibio, ¿sí? ¿Qué pienso yo? Cuando hay conflictos de entender un texto de la Biblia, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo siempre apelo a la soberanía de Dios. ¿Y qué me dice la soberanía de Dios? ¿Quién da la vida? ¿Nosotros o Dios? Dios, ¿cierto? Dice un versículo, pues Él es quien da la vida a todos, vida y aliento y todas las cosas. Y si yo le preguntara, ¿y quién decide cuándo mueren las personas? ¿Quién es soberano en la muerte de las personas? Mire lo que dice Job 14:5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Años contados, meses contados para cada ser humano. Dios es soberano. Ahora, ¿quién decide quién se salva o no? Dios es soberano. ¿Sí? Mire lo que dice Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes van creyendo? Los que están siendo ordenados por Dios o fueron ordenados por Dios para vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿quién es soberano en la salvación? Entonces, dejemos que Dios sea el soberano porque Él lo hará y nosotros cumplamos nuestra labor. Y nuestra labor, ¿cuál es? No es decir quién se salva o quién no. Nuestra labor es cumplir la gran comisión. Nuestra labor es evangelizar para que la gente crea y sea salva. ¿Ok? Pero personalmente también creo que en el futuro un gran incremento en el número de judíos reconocerán que Jesús es el Mesías. También creo que la gran cantidad de judíos se va a ir incrementando, no solo en judíos, sino también en gentiles. Porque por eso seguimos predicando a Cristo, para que mucha gente crea y llegue a la salvación. Y llegue a la salvación. De todos modos, Romanos 9:6 dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. Finalmente, el misterio ha sido revelado. Y en segundo lugar, otra conclusión, la misericordia de Dios ha sido extendida por gracia. Por gracia. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Esas promesas de Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, son amados. Mire tan interesante el versículo, dice, son enemigos y son amados. Durante todo el pasaje ha habido un paralelismo. Escuche este paralelismo en el pueblo de Israel. Enemigos, amados. Han fallado, van a ser incluidos. Estaban perdidos, serán salvados. Fueron rechazados, serán aceptados. Son ramas desgajadas, serán injertadas. Tenían impiedad, serán perdonados. Era desobediente Israel, ahora recibe misericordia. Misericordia de salvación. ¿De qué estamos hablando? De salvación, ¿cierto, hermanos?
Y viene el versículo 29, también nuevamente muy controversial. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pienso yo que este versículo no se ha utilizado bien, porque cuando un hermano que tiene un cargo de diácono o anciano o pastor cae en pecado, se ha dicho que puede ser restituido porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero el pasaje no está hablando nada de eso. Timoteo y Tito habla específicamente a pastores y ancianos, cuáles deben ser sus características para ser nombrados y para continuar en sus oficios. El pasaje está hablando es de salvación, porque irrevocables son los dones. ¿Cuáles regalos? ¿Cuáles dones? El don de la salvación, el don de la gracia, el don del arrepentimiento. Hechos 11, 18 dice, de manera que también a los gentiles ha otorgado Dios arrepentimiento para vida. El don de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un ¿qué? Un regalo de Dios. ¿Qué es lo que es irrevocable? La gracia, la salvación para el elegido, la fe, el arrepentimiento. John Murray, un comentarista de la epístola a los romanos, un teólogo, sostiene lo siguiente: dones y llamamientos se refieren a la gracia electiva de Dios y a la fidelidad irrevocable de su propósito redentor. Dios nos ha salvado por gracia y su llamamiento es irrevocable. Al que Dios llamó, lo predestinó, lo eligió, lo llamó, lo justificó y lo glorificará. Así dice su palabra. Versículo 30, y ahí es donde habla de la misericordia. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ahí lo que está tratando el texto es una simultaneidad. Que de ahora en adelante nosotros alcanzamos misericordia, pero también el pueblo judío al mismo tiempo, simultáneamente, está alcanzando misericordia mediante el evangelio de Jesucristo. Están alcanzando misericordia. ¿Y qué es misericordia? No recibir el castigo que merecían los judíos y no recibir el castigo de condenación que también merecíamos cada uno de nosotros. Y la tercera conclusión es: si ya Dios no me va a condenar y me va a dar vida eterna, ¿qué debo hacer yo? Glorificar a Dios. Así que los invito, hermanos, a que glorifiquemos a Dios. Colóquese de pie y leamos juntos desde el versículo 33 al 36, ahí en Romanos 11, del 36 al 36, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre Celestial, hoy estamos agradecidos infinitamente porque la salvación llegó a nuestras vidas, Señor. La salvación llegó a nuestras familias, porque un día conocimos que Cristo murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna, que la redención es efectiva y que nos has justificado, Señor, por medio de Jesucristo. Nos has declarado justos y por eso el llamado hoy